Nos congregamos como hermanos en el domingo, Día del Señor, para celebrar con alegría la victoria de Cristo, que ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. Participemos con un corazón disponible a la acción del Espíritu Santo para que sigamos nutriéndonos con la efusión de este gozo pascual. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia único más. Iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que nos acompañan en esta celebración de la Santa Eucaristía. Domingo, Día del Señor. En esta Santa Misa oramos de manera muy especial por el cumpleaños de Elizabeth Marín Ortiz y Marta Luz Saldarriaga. También oramos por la unión familiar de los hermanos Márquez Ramírez. Oramos también por las próximas elecciones para presidente que tendrá nuestro país Colombia el próximo domingo, en una semana. Que el Señor nos conceda de todos los candidatos el mejor. Oramos también por la salud de Diana Medina y Tomás Herrera Figueroa. Bienvenidos a esta celebración. Saludamos a los amigos de TV Peñol y TV Familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar con sincero afecto la celebración de estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que conservemos esta conmemoración siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, los han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los mandamos pues a Silas y a Judas, que les referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Harán bien en apartarse de todo esto. Saludos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, que ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario.
y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de escuchar este evangelio, podríamos decir que este domingo es el domingo de la preparación para la despedida. La escena del evangelio que hemos escuchado sucede en esa cena de despedida que tiene Jesús con sus discípulos. En el evangelio de San Juan, la cena de despedida es muy larga. Abarca los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. 5 capítulos. 5 capítulos del Evangelio de Juan, en los que Jesús se está despidiendo de sus discípulos, y se está despidiendo porque va al último viaje, y ese último viaje es el regreso al Padre. Pero el regreso al Padre es a través de la pasión, es a través de la cruz, y evidentemente la pasión y la cruz van a generar un inmenso dolor. Pues bien, antes de que contemplemos este bello texto de hoy, yo les voy a pedir, y eso les resultará más fácil, sobre todo a los que tienen un poquito más de años, quizás a los más jovencitos todavía no tengan esa experiencia, aunque tal vez sí. Yo les voy a invitar a que piensen en un gran dolor de sus vidas, pero sobre todo que piensen en ese gran dolor cuando ese dolor ha sido causado por una ausencia, es decir, por algo o alguien que estaba y ya no está, o que estuvo porque a lo mejor después volvió. Piensen ustedes en aquella despedida que también a ustedes les ha costado, aquella despedida de un ser amado, aquella despedida de un sueño que teníamos y se malogró, aquella despedida de ese proyecto que teníamos tantas ilusiones y que no funcionó, aquella despedida de una gran etapa de la vida, aquella despedida de la persona que teníamos vigorosa, vibrante, saludable en medio de nosotros, y se marchitó y se fue. Aquella despedida de un amor que parecía la más grande promesa y que sin embargo se nos deshizo entre los dedos, como se escapa el agua cuando uno intenta atraparla. Piensen en las despedidas de algo o de alguien, de una realidad maravillosa de la vida, y que sin embargo no se quedó, y que hemos tenido que vivir con el dolor de la ausencia, con la ausencia de algo que un día estuvo y ya no está. Fíjese, por ejemplo, una realidad de la que uno
en ocasiones no cae en la cuenta que cuesta despedirse y que sin embargo después uno, de tanto que lo recuerda, de tanto que lo trae a la memoria, de tanto que uno vuelve a considerar esa realidad, uno cae en la cuenta de que despedirse de una etapa de la vida, por ejemplo, de la etapa de la niñez, pues es una ausencia, es perder algo. La niñez tenía realidades que después uno no vuelve a ver. La niñez tenía inocencia, capaz de disfrutar con un palito, con una ramita, con una bolita de trapo. La niñez tenía la capacidad de poder hablar de uno, aunque uno no se sentía solo. La niñez tenía imaginación, fantasía, ilusión. En la niñez, los seres amados eran perfectos. En la niñez, un padre era maravilloso y era héroe en la vida de uno. En la niñez, la madre era el lugar de encuentro y todo era hermoso en casa. En la niñez, nos gusta estudiar y son bellos los libros y los colores con los que uno pinta. Son maravillosos, están llenos de resplandor. Pero luego la niñez se va, se despide, se tiene que marchar. Y comienza otra etapa que ya no tiene tantos colores. Y comienza otra etapa en la que llegan puntualmente a la cita el enojo, el enfado, las molestias, la rebeldía, las molestias, una extraña piquiña en el cuerpo que no sabe qué hacer con uno. Y de pronto uno se da cuenta que es que a una etapa maravillosa de la vida, uno le dijo adiós, adiós. Piensen pues en una ausencia, en una despedida, en ese dolor. Y para eso el Señor nos va a regalar algo maravilloso que solo Él y únicamente Él puede regalar. Y eso maravilloso que tanto necesitamos y que hace llevadera la ausencia, las despedidas, la pérdida, el sufrimiento. Eso maravilloso es la paz. De hecho, la palabra central del Evangelio de hoy es la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no la doy como la del mundo. La palabra paz es más profunda de lo que uno pensaría. Porque la palabra paz no es simplemente la ausencia de conflictos o de guerra, sino que la paz es una experiencia interior, espiritual, existencial. La paz no solo tener paz, del verbo tener, como quien tiene algo que se disfruta. La paz es sobre todo algo que pertenece al verbo ser. Se es paz, se vive en paz, se experimenta paz, se trasluce paz, se extiende paz, se transmite paz, se hace llegar paz. Todavía hoy en día cuando nos saludamos, ¿vieron cómo terminaba la primera lectura? Tomaba el libro de los Hechos de los Apóstoles que se nos acabó de proclamar. Terminaba con una palabra, salud. Porque salud era un saludo. Y por eso nosotros nos saludamos. ¿Y de dónde proviene la palabra salud? Viene la palabra salam, que es una palabra árabe. Porque recuerden ustedes que el castellano tiene un montón de palabras árabes. Al vapor, alcantarilla, alcalde. Son un montón de palabras árabes que entraron en nuestro lenguaje por todos los años en que los árabes vivieron en España. Pues muy bien, la palabra salud viene de salam. Y de la palabra salam viene shalom. Y la palabra shalom es paz. Es más, si alguno de los niños que hasta ahora nos ven en esta Eucaristía se llama Salomón, es Shalomón, es decir, se llama paz, hombre de paz. Y si alguna niña se llama Salomé, es decir, Shalamé, se llama mujer de paz, mujer de paz. Pues muy bien, la paz es una realidad que se entrega. La paz es una realidad que se comparte. No es únicamente la terminación de un conflicto y cuando termina el conflicto entonces llega la paz. No, no, no. La paz es una realización. La paz es algo que se lleva por dentro. La paz es uno mismo. Mejor dicho, ¿ustedes han visto dormir a un niño? Eso es la paz.
Eso es la paz. Pero cuando uno se despide de la infancia, a veces uno no vuelve a dormir así. No hay nada más bello que ver dormir un pequeño niño. Cuando todavía no hay remordimientos, cuando todavía no hay penas, cuando todavía van los ángeles y acompañan la noche y por lo tanto pueden dormir tranquilos. Y si por casualidad hay algún monstruo debajo de la cama, será fácilmente vencido por el amor de papá o por el amor de mamá o incluso por la compañía segura de la Santísima Virgen María. Por eso el Señor nos pide volver a ser como niños, volver a nuestra inocencia original, porque allí está la paz. Esa paz que podemos regalar, esa paz que podemos entregar. Por eso hay personas que transmiten paz. Ustedes nos han dado cuenta que hay personas que con su sola presencia bendicen un hogar, bendicen una casa, bendicen un encuentro. Que a veces únicamente con que nos escuchen y nos den un abracito, pareciera que lo han solucionado todo, porque están hechos de shalom, regalan shalom, entregan shalom, viven shalom, es decir, dan paz. Por tanto, en presencia de esas personas se siente shalom Yahvé, es decir, la paz de Dios. Por eso hoy el Señor nos regala la paz. Y ese es el regalo de la paz que estamos contemplando hoy. Y eso tiene varios momentos. El primer momento, ¿qué se necesita para tener la paz? Se necesita tener un habitante interior. ¿Quién habita dentro de tu corazón? Hay que tener un habitante interior. Y miren lo que nos dice el Señor en este evangelio. ¿Quién es ese habitante interior? El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. La morada de Dios con los hombres es el interior del ser humano y de ahí es donde procede la paz. Lo que hay dentro de ti, allá abajo, 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 donde ya no se escucha ningún ruido exterior, allá lo más profundo, profundo de tu ser. Lo que hay allí adentro es la presencia del mismo Dios. El Padre en Jesús hacen morada en ti, habitan en ti, están dentro de ti. Y esa es su casa. Tu casa tú eres la casa de Dios. Cada ser humano es una casita de Dios, es un hogar de Dios. Pero para ser casita de Dios y hogar de Dios hay que guardar una palabra. Y guardar una palabra es llevar a la vida. Esa palabra nos la dijeron hace 8 días, ¿recuerdan? Esa palabra era amar. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? ¿Recuerdan que eso hace 8 días lo decía el Señor? La palabra, guardar esa palabra que el Señor lo decía. Por lo tanto, guardar la palabra es guardar a Jesús. Guardar la palabra no es una cuestión intelectual de saberse ideas, conceptos, palabras humanas. Guardar la palabra es cuidar la presencia de Jesús, porque la presencia de Jesús se puede echar a perder. ¿Y cómo se guarda la palabra que es Jesús? La palabra que es Jesús se guarda viéndola, cumpliéndola, poniéndola en práctica. ¿Y eso qué significa en la vida de cada día? Significa lo siguiente: reír como Jesús, hablar como Jesús, ayudar como Jesús, mirar con mirada de Jesús, acariciar con caricia de Jesús, pensar como piensa Jesús, tener los valores de Jesús, ayudar como ayuda a Jesús, hacerlo todo con la alegría de Jesús, con la dulzura de Jesús, con la bondad de Jesús, con la justicia de Jesús, con la sinceridad de Jesús, con la verdad de Jesús. Y entonces cuando tú guardas la palabra y guardas esa palabra que es Jesús y la pones en práctica, cuando tú guardas esa palabra, entonces el Señor viene a vivir dentro de ti y tú te conviertes en morada de Dios, en habitación de Dios, en casita de Dios, en el hogar de Dios. Y por eso es que adentro de ti hay paz, porque Dios está contigo y Dios te da la paz. ¿Cuál es el error que cometemos los seres humanos? Que la palabra de Jesús no se pone en práctica. Que la palabra que pone en práctica no es Jesús, sino que uno pone en práctica la palabra desde la ira, desde el enfado, desde la molestia, y entonces nos mueve la grosería, el interés, el engaño, la mezquindad.
No hacemos con alegría las cosas, sino que más bien tendemos a la amargura y a la tristeza y a la protesta. Y entonces en vez del perdón, el reproche, la venganza. En vez de dulzura, las palabras que duelen. En vez de lo que hace bien, lo que no hace bien. Pero cuando se cumple la palabra, dentro de nosotros habita Dios, habita Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y cuando Cristo habita en nosotros, todo es paz. Por eso la paz de Jesús no la da el mundo, imposible. La paz que da el mundo, si ustedes se fijan, está llena de tensión, porque el mundo no sabe dar paz. Todo lo contrario, fíjense que lo que hace el mundo es quitarle a uno la paz. Noticias que quitan la paz, dolores que quitan la paz. Sale uno a la calle, a la ciudad loca que tenemos en todos nuestros países, y nada más salir a la calle y algo ya te indispone. La persona que conduce un bus o un ómnibus y se monta por todas partes, el que conduce su narco Toyota por donde se le ocurre, la ciudad llena de robos, las calles con huecos, las protestas y bloqueos en las calles, la música que ponen en la casa del lado sin consideración a los que aquí tenemos, niños, ancianos o enfermos, la persona que te debe servirte con cariño te sirve con despotismos, las colas en las cajas de los supermercados, las cuentas que llegan puntuales, las citas de salud para dentro de cuántas semanas o meses. Es un mundo que quita la paz. Y podemos firmar 300 papeluchos que este país no sabe de paz. Y nos podemos llenar la bocota de procesos de paz y no habrá paz porque la gente no tiene a Dios por dentro. Y si no tiene a Dios por dentro, no tiene paz. Y cuando no se tiene a Dios por dentro, sino que lo que se tiene es ideología, rabia, resentimiento social, cuando lo que se tiene por dentro es ambición, codicia, maldad, criminalidad, cuando lo que se siente por dentro es desespero, horror, y entonces se quiere enfrentar el desespero y el horror de alguna forma, ya sea con riquezas o con drogas o con alcohol o con lo que sea, entonces no hay paz. Y si no hay paz es porque Dios no está adentro. Y si Dios no está adentro, la morada está vacía, la casa está sola, ya no vive nadie en ella, se cae a pedazos y dentro de uno todo es arrasado. ¿Cómo se hace para que habite Dios? Para que habite Dios, ya lo dijo Jesús también en este evangelio, se necesita el Espíritu Santo. Por eso en estos días en que ya nos vamos acercando a Pentecostés, empezamos a pedirle al Señor que nos regale el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos recuerde la palabra de Jesús, para que el Espíritu Santo nos recuerde siempre a Jesús, para que el Espíritu Santo esté allí donde nosotros estamos hablando con otra persona y nos está hablando al oído y diciéndonos, esto es lo que haría Jesús, esto es lo que diría Jesús, así se comportaría Jesús, así bendeciría Jesús, así tú puedes ser un pedacito de Jesús en el mundo. Pues bien, esas palabras de Jesús suceden en un momento muy difícil. Se está despidiendo de los discípulos y los discípulos están muy tristes y Jesús les dice, alégrense. Deberían alegrarse de que yo me vaya, porque voy al Padre. Recuerdan que al principio de esta homilía yo les decía que miraran esa realidad de la que se despidieron y que les duele. Ahora les digo, si dejan entrar a Dios en el corazón de ustedes y descubren la paz, alégrense. Las despedidas de la vida no son una tragedia, son un momento de crecimiento. Y cada vez que nos hemos despedido de algo, ha llegado a nosotros una alegría diferente, que no es la alegría de saber tener, que es tan fácil de experimentar, sino que es la alegría de saber perder. Y a veces hay que saber perder. Piensen ustedes lo siguiente, si para ser felices tienen que tener todo lo que tienen que tener, entonces todos los días estarán en riesgo de ser infelices. Pero si aprendemos a ser felices cuando perdemos, entonces nuestra felicidad no tiene fin. Porque cuando llegue la pérdida, sabremos que nos habita el amado y sabemos que no estamos solos. Y aunque haya dolor, en medio del dolor seremos felices. La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la del mundo, sino que la que viene de Dios es la verdadera felicidad, la que habita en el corazón. Que el Señor a todos nos conceda esa gracia tan maravillosa de esa paz
que Él sabe dar. Amén. Amén. Les invito para que juntos profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentémosle al Señor nuestras peticiones. A cada una de ellas nos unimos diciendo: Señor, danos tu paz. Señor, danos tu paz. Por la Iglesia, para que fiel a su misión evangelizadora, anuncie la vida nueva, especialmente a los más alejados y abandonados. Oremos. Señor, danos tu paz. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan acciones que beneficien la reconciliación y la fraternidad entre los pueblos. Oremos. Señor, danos tu paz. Por los que sufren, para que descubran en su dolor la posibilidad de interceder por el mundo, uniéndose a los padecimientos de Cristo, y para que unidos a Él experimenten su paz y su consuelo. Oremos. Señor, danos tu paz. Para quienes se dedican al cuidado de los enfermos, para que obrando con generosidad y amor, su trabajo tenga recompensa en el cielo. Oremos. Señor, danos tu paz. Por nosotros, para que al celebrar la Eucaristía crezcamos en la fe y seamos verdaderos discípulos misioneros. Oremos. Señor, danos tu paz. Todas estas súplicas y las que quedan en lo más profundo del corazón, se las entregamos al Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por la vida, por las flores que tenemos para contemplar, por la gente que trabaja, por los niños que saben amar, por el agua, por el vino, por el pan que tu cuerpo será. Bendito seas, bendito seas, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, bendito seas, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, bendito seas, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, bendito seas, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar.
Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, con mi obispo Fideleón Cadaví Marín, obispo de Sonsón Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, nuestra Madre, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque todos somos hijos muy amados por el Señor, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanar. cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios.